Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Así nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan, versículo 39. La palabra de Dios nos dice a nosotros que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó con un propósito. Tú y yo estamos aquí en la tierra para cumplir una misión, un propósito, así como lo cumplió Jesucristo. Jesucristo nos marcó el camino con toda claridad para enseñarnos que lo que importa en esta vida no es mi voluntad, no es la voluntad de los demás, es la voluntad de Dios, porque esa voluntad es que nos hace a nosotros ser libres y ser felices. ¿Por qué la voluntad de Dios nos hace libres y felices? Porque cuando nosotros venimos a cumplir un plan que está diseñado en nuestras vidas y lo llevamos a cabo, caminamos en libertad, porque sabemos y nuestro interior y todo nuestro ser se siente confiado, porque va caminando en la senda y en el camino que Dios trazó, porque está cumpliendo su misión y sabe que al terminar sus días sobre esta tierra, no irá con las manos vacías al Padre, sino que así como Dios nos dice, el Padre dirá: vengan benditos de mi Padre, porque han hecho mi voluntad. La palabra de Dios nos relata en el libro de Jonás, cuando Dios envió a Jonás a la tierra de Nínive, aquella ciudad que estaba amenazada de destrucción por los pecados que habían cometido. Y Jonás se va fuera de la voluntad de Dios y se va a un barco fuera, a Tarsis. Dice que él se fue huyendo del Señor, pero la palabra de Dios nos dice que en medio del mar se levantó una gran tempestad. Dice que tuvieron que lanzar al mar todo lo que llevaban, las cargas las tuvieron que llevar. Aquellos hombres empezaron a orarle a todos sus diferentes dioses que tenían y la tormenta no pasaba. Y dice la palabra que ellos decidieron tirar a la suerte a ver lo que había pasado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa tormenta no era normal. Dice que cuando lanzaron la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron: hombre, ¿qué has hecho? Di qué tú has hecho, ¿a quién tú le sirves? Él dice: yo soy hebreo y sirvo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Él me envió a una misión, pero yo me fui huyendo. O sea, toda esta tormenta que se ha levantado es porque yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Y dice la palabra que lo lanzaron al mar y se lo tragó una ballena y lo vomitó en Nínive, a donde él tenía que hacer su misión. Dios es tan generoso y tan maravilloso que no cambió a Jonás. Al contrario, lo fue a buscar a través de aquel pez para llevarlo a la misión que le correspondía. Y qué dicha y qué suerte cuando Dios a nosotros nos da la oportunidad de rectificar y sacarnos de allí, y aun sea a través de la boca de un pez, llevarnos a nosotros al lugar que tenemos que cumplir la misión. ¿Y saben por qué? Porque Dios apuesta todo para que tú y yo seamos salvos. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, nos vamos lejos, causamos tormenta, estragos, no somos felices, se convierte en un infierno todo aquello de nuestras decisiones, y en medio de aquel mar embravecido, muchas veces tenemos que ser lanzados al mar para que Dios nos indique el camino a donde verdaderamente tenemos que ir. La palabra de Dios nos dice el Señor Jesucristo que yo no vine a cumplir mi voluntad, sino a darle Padre. La voluntad de mi Padre es que todos aquellos que se han confiado en mí y a mí sean resucitados y ninguno se pierda. Pero para nosotros hacer y ver y llegar a la gracia de esa salvación, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo yo encuentro la voluntad de Dios? ¿Cómo sé lo que Dios quiere en mi vida? A través de la oración. Ninguno de nosotros a través de la carne puede saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se descubre a través del discernimiento del sacrificio. Dice la palabra de Dios que ahí están todo aquello que somete nuestra carne, la oración constante, el ayuno, una vida sacramental, acercarnos nosotros a los sacramentos, a sentir nosotros ese cambio, acercarnos, morir la carne, para nosotros preguntarnos, dejarnos hablar con Dios, hacer silencio para que Dios hable, y Dios nos indicará a cada uno lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros no somos felices es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es tan maravillosa que aun cuando
cuando hay piedras, cuando hay espinas en el camino, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en paz. Estamos en paz. El vivir en paz en medio de la tormenta es porque estoy haciendo la voluntad de mi Dios, porque Él me cobija y me sustenta. La palabra hoy nos dice que Pablo le dice, el Espíritu me está indicando a dónde ir y sé que allí me está indicando cárceles y me está indicando muchas pruebas, pero no me importa. No me importa la vida, porque el mismo San Pablo dice, quien pierde la vida o quien muere en Cristo es ganancia. Entonces, queridos hermanos, vamos nosotros a escuchar la voz de Dios. Vamos a preguntar, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Vamos a salir de esa barca, que cuando esa barca se está hundiendo es porque Dios te está diciendo, tú sabes que no estás aquí conforme a mi voluntad. Nosotros tenemos que saber que cuando acometemos el error en nuestras vidas de tomar decisiones fuera de Dios, no nos irá bien. Si tú tomas a un electrodoméstico, una lavadora, y la convierte una licuadora en lavadora, te va a destruir la ropa. Eso pasa con nuestras vidas. No es que Dios no quiere someter para ser infelices, por el contrario. Un creador sabe qué material tiene en cada uno de sus hijos y en el terreno que puede recorrer. Cuando nosotros tomamos decisiones sin Cristo, no vamos a pelear a un terreno que nos va a destruir, porque no es el terreno que estamos hechos para pelear. Por eso tenemos que nosotros decir, Señor, hágase en mí tu voluntad, como la Santísima Virgen María dijo, Señor, hágase en mí según tu palabra. Es difícil muchas veces aceptar la voluntad de Dios, porque nuestra carne humana quiere cosas que no van acorde. Y tenemos que dejarla. Y muchas veces lloramos, nos desesperamos, pasamos en oración mucho tiempo pidiendo a Dios algo. Y Dios te dice, dámelo porque tengo algo mejor. Cuando Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre, se fue con todo lleno y glorificado, porque hoy es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No crea que hacer la voluntad de Dios morirá sin nada. Glorificar el nombre de Dios nos permite a nosotros ser hijo de la luz, ser hijo de Dios y conseguir la corona más grande, la vida eterna. Pero no solo la vida eterna, sino caminar por este mundo en libertad, sabiendo que ya las cosas que nos movían antes ya no nos mueven, saber que lo que nos daba miedo antes ya no nos da miedo, saber que solamente digo, aquí estoy, Señor, hágase en mí tu palabra y ir a donde tú me lleves, porque quiero servirte. Para amar a Dios verdaderamente tenemos que dejar todo lo que nos pide que dejemos, todo. Y la gracia de Dios es tan grande que nos permite muchas veces toda aquella cosa que dejamos, presentárnosla de nuevo en el camino. No Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino el enemigo. Y Dios te enfrenta a eso diciéndote, he aquí una persona distinta, aquello que lo maltrataba ya no lo maltrata, porque en mí habita, en ese hijo mío habita mi gracia. Entonces lo que importa es la gracia de Dios que nos alimenta en medio de nuestras debilidades. Como San Pablo decía, oré al Señor 3 veces para que me quitara una debilidad, un aguijón que me atormentaba. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. A donde Dios se hace fuerte en lo que tú eres débil, para mostrarnos a nosotros mismos que nosotros no somos nadie sin Dios y que lo que Dios puede hacer es porque Él lo hace por misericordia. Somos vasijas vacías de barro que en las manos del Señor se convierten en resplandecientes y se llenan de victoria y de gloria porque es Dios que la llena. Hermanos y hermanas, te pido que aprendas, que ores para que escuche la voz de Dios y vas a ser feliz aunque crea que no, aunque diga yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar lo otro, te darás cuenta que cuando suelta todo lo que Dios te dijo que soltara, empezará tu verdadera felicidad. El Señor nos dice en su palabra que si nosotros amamos más a un hijo, a una madre, amamos, dice, más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz para seguirme, no es digno de mí. Quien se aferre a la vida la perderá y quien la pierda por mí la conserva. No es que ame a las personas, no es que deje de amarla, es que nadie puede estar por encima de la voluntad de Dios en tu vida. Nadie, ni siquiera nuestros hijos, son hijos de Dios. Pero nosotros tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra y es hacer la voluntad del Señor. Esa voluntad es la que enriquece.
Esa es la que mueve la mano de Dios y nos llena de dicha. Y no es que yo estoy esperando algo y no se cumple, y por no se cumple mi voluntad yo dejarlo. Todo. Aprender a amar a Dios es aceptar su voluntad por encima de la mía, aunque llore, aunque grite, aunque patalee, aunque diga no es lo que quiero. Amar a Dios es amar su voluntad y decirle, cuéntame tus planes y lo haremos juntos. De los míos olvídate, me importan los tuyos. Y si hago los tuyos seré feliz, porque tú para mí tienes cosa más grande que la que yo anhelo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos rebosa de bendiciones con cosa más extraordinaria que la que dejamos. Hay una imagen muy linda que es una niña que tiene un peluche pequeño en la mano y ella no quiere dejarlo. Y el Señor tiene uno gigante detrás y le dice, dámelo. No le dice que tiene uno detrás, le dice, dámelo. Porque Dios quiere ver qué tanto tú confías en Dios. ¿Por qué hay tanta tormenta en tu vida? ¿Por qué hay tantos problemas y tantas dificultades? Tú te has preguntado, ¿he tomado la decisión correcta en lo que estoy haciendo? Que no se entristezca Jesús como aquel muchacho que le dijo, he cumplido todo, y Jesús le dice, dale a lo pobre lo que tiene, y dice que bajó la cabeza y se fue. Nosotros no podemos poner nada por encima de la voluntad de Dios. Amar a Dios es hacer su voluntad, aunque duela. Aunque no duela, hacer su voluntad, dejar y apartarnos de lo que Él quiere que dejemos y decirle, heme aquí, aquí estoy. Y te aseguro que tu dicha será tan grande que te darás cuenta. La miseria que el enemigo me estaba ofreciendo no se compara con la lluvia de gracia que Dios ha guardado para mí. Confía en Dios, haz su voluntad, que la palabra de Dios nos dice, confíen en Dios. Encárgate y busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido a su tiempo, porque Dios nos ama, Dios te ama con amor eterno, y lo que ha guardado para ti es maravilloso y enorme, tanto en esta tierra como en la eterna. Que Dios te bendiga grandemente, que la paz del Señor esté contigo, y que tu corazón se abra para escuchar la voz de Dios que te dice, entrégame las miserias que el enemigo te ha dado, que en mí hay abundancia. Hay vida abundante y hay cosas extraordinarias. Te llevaré a camino desconocido que te asombrará, porque tú me perteneces y te amo. Y si tú confías en mí, yo te haré ver cosas que jamás pensaste que tú podrías ver. Te la daré en herencia y vivirás y reforzarás tus estacas y extenderás tus lonas de la tienda, porque habrás mostrado tu amor hacia mí. Y yo como te amo con amor eterno, todo lo he conseguido para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y alimente tu espíritu, porque de la única forma que nosotros podemos vivir bajo la voluntad de Dios es someter la carne, es vivir en el espíritu. Ve a la iglesia, acércate a los sacramentos, comulga con Jesús, acércate a Jesús y sé uno solo, y todos los días di, Señor, que mi espíritu y el tuyo sean uno solo. Que Dios te bendiga y recuerda, primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá añadido. Todo lo que dejes por el Señor será recompensado, y será recompensado de manera extraordinaria. La alegría que Dios no da, nadie no la puede dar, ni su paz tampoco. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y guíe tus pasos por el camino de su gracia, de su santa voluntad, que es la que enriquece.